Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Qué importante es comenzar ahora con la palabra del Señor. La gran mayoría de personas tenemos algunas cosas que hemos comenzado, pero que ya no hemos continuado. Las comenzamos, pero las dejamos a medias. A veces es la pintura de una casa. Otras veces es un curso de estudios que tomamos. A veces es una relación de amistad que comenzamos. O un proyecto de construcción que iniciamos. Y no hay cosa más triste que dejar las cosas a medias. Imagínese que usted hoy se hubiera levantado y se hubiera vestido a medias. Hubiera venido solo con la parte de abajo o solo con la parte de arriba. Qué pena, qué tristeza, qué vergüenza. O que se hubiera peinado solo un lado, aunque ahora se peinan de un lado, se despeinan del otro y quedan a la moda. Pero es importante no solamente comenzar. Hay unas frases que he apropiado y por años se las he dado a ustedes. Y es comenzar, continuar y concluir. No es solo de comenzar, es de continuar y concluir. Y aunque el ser humano a menudo no termina lo que inicia, podemos estar seguros de que Dios lo que comienza, lo termina. Cuando Dios hizo la creación allá en Génesis capítulo 1, en el primer día dijo Dios que sea la luz. Y la luz fue hecha. Y creó el día y la noche. Y bueno, conocen la historia de toda la creación. Y cada vez que Dios terminaba algo decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero la verdad es que lo que Dios comenzó, lo continuó hasta que lo terminó. Y a veces nosotros como cristianos nos sentimos frustrados. Porque pareciera que comenzó una obra de Dios en nosotros, pero como que ¿y por qué, Señor? ¿Qué pasa? Veo que no avanzo. Se frustra uno porque le pegó una maltratada a usted a su esposo. Y usted es frustrada. Pero Señor, si soy cristiana, si tu Espíritu Santo está en mí, ¿por qué? ¿Cuándo voy a corregirme? ¿Cuándo voy a estar a la imagen perfecta de Dios nuestro Señor? En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Filipenses 1:6. Así que eso es de aprenderlo. Porque si el Señor comenzó una buena obra en nosotros, la irá a terminar. ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto. Él en Génesis 1 nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, desde que Cristo lo trajo del cielo, también. Así que no nos frustremos. Él no nos va a dejar a medias. Nos va a dejar perfectos como Él es. Pero es un proceso. Dígale a su vecino, es un proceso. Así que no se frustre, porque Dios no deja las cosas sin terminar. Hoy estudiaremos una pequeña parte del Salmo 119, que por cierto es el salmo más largo de toda la Biblia. Si quiere usted un reto, aprenda el Salmo 119. Ese tiene 176 versículos.
es un acróstico del alfabeto hebreo. Por eso usted ve en cada cierto número de versículos que hay una palabrita hebrea que uno la lee y dice, ¿y eso qué es? Es una palabra hebrea. Diga hebrea, no hebrea. Ahí están las palabritas que son el alfabeto hebreo. Más bien son letras, no son palabras, son letras. Y todo el Salmo es un acróstico. Y ese acróstico tiene tremendas enseñanzas. Cada 8 versículos comienza una nueva porción del acróstico del alfabeto hebreo que tiene 22 letras. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto hebreo? 22. Y hoy, pues no nos va a dar tiempo a ver todo el alfabeto hebreo ni todo el Salmo 119, pero veamos por lo menos la primera porción del acróstico, 8 versículos. Este salmo es considerado de sabiduría, ya que habla de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdadera sabiduría. Este salmo se considera anónimo. Así que no diga, este es el salmo de David, porque no se sabe. Es un salmo anónimo. Leámoslo. Salmo 119, versículo 25. Postrado estoy en el polvo. Dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. Manténme alejado de caminos torcidos. Concédeme las bondades de tu ley. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Veamos 3 aspectos puntuales. Número 1. Dios nos sostiene por medio de su palabra. Leímos en el versículo 25, postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Mis hermanos, a veces las circunstancias nos hacen quedar postrados en el polvo. Como cuando el soldado camina por la montaña por horas y horas con su mochila, con su fusil en una batalla, y llega el momento en que ya no aguanta y se tira a tierra y ahí se queda y siente que ya no se va a poder levantar. A veces en la vida así nos sentimos, nos quedamos postrados, sin fuerzas. Yo no sé ustedes, pero hay enfermedades, hay cirugías que hacen en nosotros que nos dejan postrados. Y cuando estamos postrados es cuando necesitamos recordar estas palabras. Postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. En medio de los momentos difíciles nos da vida con su palabra para continuar su obra en nosotros. Dios ha empezado una obra y no nos va a dejar postrados allí. Va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. El salmista describe aquí que está en medio de un momento difícil. Usted está felizmente casado y se le muere su esposa. Es probable que pase algunos días postrado. O se le muere un hijo, o se le muere su mamá. Y usted se siente, como decimos en Guatemala, de bajón, decaído, frustrado, decepcionado. Pero el Señor lleva la palabra a su mente y lo empieza a levantar. Dios nos sostiene en medio de la angustia.
En el versículo 28 del Salmo 119 dice: de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Si los cristianos también experimentamos angustia, sería mentira decirles que no vamos a tener angustia. A veces la angustia de que no hay para la renta, y ya llevamos 6 meses sin pagarla, ya va a llegar la orden del desahucio. La angustia de que empezaron a despedir a los compañeros de trabajo. La angustia de que empezaron a capturar a algunos compañeros de trabajo. La angustia llega. Y eso hace que a veces se nos derrita el alma. Estar angustiado es triste y lamentable. Y todos en algún momento experimentamos angustia. Y por eso habla y dice: susténtame conforme a tu palabra. Y vale la pena mencionar aquí que David está haciendo confesiones que hoy en día algunos cristianos no se atreven a confesar, porque no se atreven a decir que están angustiados, que están postrados, que están enfermos, porque lo que dice recibes. Pero si ya lo recibió, ahora cuéntelo. Si ya está angustiado, ahora dígalo. Si ya está postrado, ahora dígalo. No está David, el autor de este salmo, diciendo algo que va a recibir. Ya lo recibió. El cristiano que confiesa su estado de ánimo no está cometiendo pecado. No es pecado decirle a Dios: me siento mal. Jesús en el Getsemaní dijo: estoy tan angustiado, tan triste, tan solo, que sentía morirse. Y en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay confesiones que es necesario hacerlas. El mismo Jesús las hizo. Y es bueno orar a Dios y decirle lo que sentimos. No es pecado confesar nuestro estado de ánimo real. Y por eso es que no debemos dejar de leer su palabra cuando las cosas están difíciles. Léalas. Recuerdo a un hombre de negocios en Guatemala de apellido Corso. Lo secuestraron. Le quitaron un dedo y se lo mandaron a la familia para cobrar el rescate. Y estando secuestrado, tenía consigo a uno de sus hijos pequeños que lo acompañaba el día que lo secuestraron. Y allí encontró una Biblia y él nos contaba en un testimonio que nos dio en una reunión que tuvimos, que para él leer la Biblia en medio del secuestro fue un gran aliento. La palabra de Dios nos sostiene y Dios sigue obrando en nuestras vidas a través de su palabra. Dios nos transforma por medio de su palabra. Hay cosas que nosotros aprendemos y cambian nuestra manera de actuar y de ser cuando las encontramos en la palabra del Señor. Por eso en el versículo 26 del Salmo 119 dice: tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos, enséñame tus decretos. Tú me respondiste. Hay poder en la oración que hacemos a Dios. Abrir nuestro corazón a Él produce respuesta a la oración. Hay poder en la oración. Mis hermanos amados, vale la pena pedir al Señor respuesta a nuestras oraciones. El 50% de la respuesta de Dios a nuestra oración es hacer la oración. El otro 50% es esperar la respuesta. Pero si usted no hace el primer 50%, que es hacer la oración, no va a haber respuesta. Jesucristo dijo: pidan y se les dará. Y les dijo: hasta ahora no han pedido. Pidan y recibirán.
A veces no recibimos porque no pedimos. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Tenemos que aprender a pedir bien. Pero nosotros como cristianos tenemos que aprender a pegar el grito al cielo, clamar al Señor y pedir ayuda. Usted no vacile en pedir al Señor, porque aquí dice claramente, tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos, enséñame tus decretos. Recordemos que la sabiduría nos ayuda con el sentido común y con los problemas de la vida diaria, pero Dios es la fuente de sabiduría y Él nos dio ese conocimiento por medio de su palabra. Hazme entender el camino de tus preceptos, dice el versículo 27, y meditaré en tus maravillas. Dios nos muestra lo maravilloso que es Él por medio de su palabra. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Para la cultura hebrea, hablar de las maravillas de Dios era hablar de todo lo que había hecho por su pueblo desde la salida de Egipto. Ellos contaban cómo habían sido esclavizados, cómo Dios los había sacado después de 10 plagas que había enviado por medio de Moisés, cómo fue la noche de la salida, la cena de la Pascua, cómo se abrió el mar rojo de par en par, cómo llegaron al desierto, cómo una nube los cubría de noche y les daba luz y de día les daba sombra, etcétera. Ahora, ¿qué maravillas tiene usted para contar? Ahora sí, leamos el Salmo 103, que es de David. Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. La mayoría estamos siempre pidiendo, pero debemos también meditar y alabar y agradecer a Dios por los beneficios que ya hemos recibido. ¿Qué beneficios hemos recibido? Son muchos. Tenemos que querer todo lo que tenemos y darle gracias a Dios por todos sus beneficios. Y aquí enlista algunos de los beneficios. Él perdona todos tus pecados. ¿A cuánto nos ha perdonado todos los pecados? Hermanos, démosle un aplauso al Señor y digámosle gracias. Nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y podríamos enlistar aquí todos los pecados que usted se imagine. Todos nos los ha perdonado. Y luego dice, y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. Ya no sabe usted dónde poner tanta ropa. Ya no sabe usted dónde poner zapatos. Ya el cuarto ya no le da abasto para los zapatos que tiene. Es más, entrar ahí ya es un problema por el olorcito. Él colma de bienes tu vida. ¿Cuántos tienen más de lo que necesitan? La verdad que sí. La verdad que sí. Tenemos más de lo que necesitamos. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Ay, pastor, ¿y usted sin arrugas? Como las águilas. Él te rejuvenece como las águilas. Mis hermanos amados, ¿no vale la pena dar gracias a Dios por sus maravillas? Mis hermanos, bendito sea su nombre. Él está haciendo una obra perfecta en nosotros. Dios transforma nuestro modo de pensar por medio de su palabra para seguir construyendo en nosotros la imagen de Él. Salmo 119, 32 dice, corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Ya no somos de mentes cerradas, ahora tenemos la mente abierta, ampliada. Solo Dios cambia nuestra manera de pensar. Antes quizás usted pensaba, esos locos que ahí en la iglesia están todos los domingos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí está ahora usted junto con todos los del manicomio, alabando al Señor.
ha cambiado su modo de pensar. ¿Qué es eso? Dile a dar los diezmos, como decía una señora. Ahí le vas a dar los diezmos al pastor Jorge. No es al pastor Jorge, es al Señor, y para sostener la obra. Y por eso es que Dios nos ha permitido hacer todos estos edificios, llevar la palabra del Señor a través de radio, prensa y televisión, a hacer obras maravillosas. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestra manera de pensar. Pasamos toda la vida guardando, y cuando nos morimos, ¿para quién es eso? ¿Para aquel yerno que le cae mal a usted? Entonces, antes de que se muera, mejor dé para la obra del Señor, invierta. El otro día le dije a mis hijos, miren, los voy a invitar a comer, vamos a ir a gastar su pisto conmigo. Porque al final, cuando uno se muere, ellos se lo gastan. Entonces mejor gastémoslo antes de que se muera. Disfrutémoslo. Démonos el gusto de traer para la obra del Señor nuestros diezmos, por lo menos, con generosidad, con gratitud, con alegría, porque ya muerto usted ya no va a dar nada. Pero ahora, aunque quienes muertos siguen dando, porque en el testamento ponen, y para la obra del Señor, esto, aquello, tanto. Así que ya vayamos pensando, pues. Dios sigue obrando en nuestras vidas a través de su palabra. Y en tercer lugar, Dios nos encamina por medio de su palabra para terminar la obra que ha comenzado. La palabra de Dios nos mantiene en el camino correcto. Salmo 119, 29 dice: manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. Manténme alejado de caminos torcidos. ¿Cuántos han andado en algún camino torcido alguna vez? A veces uno empieza a caminar en caminos torcidos. Empieza a andar con malas juntas. Y las malas amistades corrompen las buenas costumbres. El que con lobos anda, a aullar aprende. Al rato usted es coyote de la misma loma, pájaro del mismo plumaje. También dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será. Por eso júntese con los hermanos de la célula y pídele al Señor que no le permita meterse por caminos torcidos. La gente se pierde en los volcanes de Guatemala. Vienen turistas, se suben a los volcanes y qué emoción llegar hasta allá arriba, y llegan y miran y todo. Y a veces cuando bajan se pierden. Tienen que llegar los bomberos o los lugareños a buscarlos, porque se meten por caminos que no son. Queremos andar en el camino correcto. Tenemos que ceñirnos a lo que dice la palabra del Señor. Por eso el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. El dicho entre nosotros es: ¿quién con una luz se pierde? Salmo 119, 105. ¿Quién con una luz se pierde? Cuando tenemos nosotros luz, no importa que esté negra la noche, podemos dar pasos seguros, porque vamos a ver dónde están los hoyos, dónde están los muebles o dónde están las piedras, y no tropezar. Por eso es importante tener en nuestra mente la palabra de Dios para que nos ilumine el camino y no nos desviemos por caminos torcidos. El Salmo 119, 30 dice: he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Una persona fiel es una persona que escogió los juicios del Señor, que escogió los mandamientos del Señor. Cuando nos apartamos del camino de la palabra del Señor, es cuando empezamos a ser infieles con Dios, infieles con nosotros mismos, infieles con nuestra pareja, infieles con nuestra patria, infieles con nuestro jefe, infieles con todo el mundo. Y si algo vale la pena es una persona que es fiel, pero la persona fiel es la que escoge los juicios del Señor. Vale la pena optar por el camino de la fidelidad. Yo felicito hoy a todos los que permanecen fieles a Dios,
al servirle continuamente y al sostener la obra con sus diezmos. Démosle un aplauso a todos los fieles que están aquí hoy. Es una bendición que estén por acá. Nos alegra muchísimo. Es la palabra del Señor que nos da la sabiduría. Concluyo con el mismo texto que leímos al principio. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Un día usted y yo seremos 100% perfectos, 100% santos. Mientras tanto, optemos por la palabra de Dios, escojamos los mandamientos de Dios y pongámoslos en práctica. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos hemos sentido algunas veces tristes, frustrados con nosotros mismos, porque las circunstancias nos han postrado en el polvo, porque las dificultades a veces nos han hecho desviarnos un poco del camino, porque nos hemos apartado algunas veces de ti. Pero hoy, Señor, pedimos, Dios, de todo corazón, que nos ayudes a escoger ser fieles a ti y a dejar que tu palabra nos transforme, amplíe nuestra manera de pensar, nos guíe por el camino correcto y podamos ser, Señor, obedientes a ti en todo momento. Mientras meditamos en estas verdades que hemos escuchado hoy, quiero preguntar, ¿hay alguno aquí que necesita hoy que el Señor empiece la obra maravillosa en su vida y quiere reconocer a Jesús como su Salvador personal? Voy a orar por los que están viéndonos por las redes sociales, por la televisión. Usted quiere entregar su vida a Cristo, ore conmigo esta oración. Padre nuestro, yo soy un pecador arrepentido. Perdóname todos mis pecados. Yo reconozco que Cristo es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitado. Y hoy le recibo como mi Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a buscar nuestra página soynuevo.org y dejar ahí sus datos. Que la paz de Dios vaya en sus corazones, mis hermanos. Que la presencia del Espíritu Santo se haga sentir en sus vidas. Que toda esta semana sea de paz y prosperidad. En el nombre de Jesús. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.